empresas, ¿no? Para manejar la información. Pues de hecho, ayer solamente se dio a conocer la nota en términos de su fallecimiento. Incluso, pues yo no vi en qué sitio haya fallecido, pero bueno, ahí es que descanse en paz el buen Charlie Montana. Le decían ¿cómo el, ah, se me olvida su sobrenombre. El vaquero rock and rollero era uno de esos. Ándale, sí, ¿verdad? Bueno, pues ya, perdón, ya a lo mejor a los demás nos estamos aburriendo con esta charla. Vamos a dar inicio. Ya varios otros periodistas habían confirmado su asistencia. Esperamos que pues se conecten en el transcurso de la conferencia. Le vamos a dar la palabra a la maestra Alma de Catepec y nos va a acompañar también la maestra Magali de acá de Chicoloapan. Entonces, bueno, le damos la palabra a la maestra Alma, quien es la que está administrando la reunión y bueno, para que iniciemos esta conferencia. Bueno, nada más se acaba de incorporar a alguien que aparece como iPhone. No sé si nos pueda compartir su nombre. Muy buenas tardes, soy el profesor Gabriel de la Organización Plan 21, Gabriel. integrado al NECRE, Sí. Vicente. Ok. Sí. Bueno, buenos días a todas y a todos. Pues bienvenidos a esta conferencia de prensa que ha convocado el Magisterio Mexiquense contra la Reforma Educativa. Esta conferencia se da previa a una actividad que para cerrar un ciclo de acciones que hemos estado llevando a cabo, que entre otras tienen la entrega de oficios solicitando una entrevista con el gobernador en estas pasadas 2 semanas, y tiene que ver con la continuidad de una negociación que se ha estado llevando a cabo con el gobierno del Estado de México, principalmente con las autoridades de educación, de la Secretaría de Educación, que por este confinamiento quedaron suspendidas a partir del 23 de marzo y que hace 15 días más o menos se hicieron llegar oficios tanto a la oficina de la gubernatura como a la de Secretaría de Educación para que reactivemos este proceso de negociación y que pues hasta el momento no se ha tenido una respuesta favorable. También se ha hecho una campaña de medios solicitando, difundiendo esta necesidad. Se convoca esta conferencia de prensa y también el lunes 1 de junio estaríamos llevando a cabo una caravana motorizada. Nos parece importante difundir en qué marco, en qué contexto se está dando esta acción, la del lunes del 1 de junio, y en ese sentido se ha convocado a esta conferencia de prensa. Nuevamente, gracias por estar conectados. El Magisterio Mexiquense contra la Reforma Educativa lo conformamos organizaciones sociales del Estado de México en diferentes municipios, principalmente de la zona conurbada, pero también hay compañeros que están en otras partes del estado y que llevamos un tiempo importante en la historia de este estado fundando escuelas. En este caso, el tema es de la educación, aunque las organizaciones sociales han realizado otro tipo de actividades con sus comunidades. Y tenemos escuelas de todos los niveles. En ese sentido, en este momento en el que la educación pública está jugando un papel importante en la forma de enfrentar esta pandemia que se ha definido desde la Secretaría de Educación Pública, nos parece importante que se pueda escuchar la voz del magisterio, en este caso el Magisterio Mexiquense. Nuevamente, bienvenidos, bienvenidas, y vamos a dar paso a no sé si va a iniciar César o va a iniciar Magali. César. Inicio yo. César. Bueno,
Muy buenas tardes, días. Agradecemos la atención a esta convocatoria a los medios de comunicación. Ya adelantaba la compañera Alma que somos integrantes del Magisterio Mexiquense contra la Reforma Educativa, adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, yo quiero empezar esta conferencia diciendo que lo que dice Pedro Hernández, secretario general de la sección 9, los derechos no están en cuarentena. Y yo agregaría una frase que también un compañero periodista independiente plantea, es que dice, el encierro no nos calla. Entonces, los derechos no están en cuarentena y el encierro no nos calla. Esta coordinación de profesores, de escuelas, de organizaciones en el Estado de México ha estado a lo largo de por lo menos 7 años luchando por la defensa de la educación pública. ¿Qué significa esto? La lucha por la defensa de la educación pública, el que se cumpla el derecho humano para los niños y jóvenes de nuestro Estado y de nuestro país, derecho humano a la educación. Pero no solamente que en el sentido, como lo dice la Constitución, tanto nacional como del Estado, garantizar el derecho al acceso a la educación, sino este acceso debe tener, como lo marcan los preceptos de derechos humanos internacionales, la infraestructura, los programas, el personal necesario, los servicios necesarios para que se cumpla a cabalidad este derecho a la educación. Entonces, por ello nos opusimos a la reforma de Enrique Peña Nieto, sobre todo a su evaluación que implicaba la exclusión y el castigo como forma de llevar la política educativa en nuestro país. Hoy decimos, ha habido una modificación al entramado jurídico educativo a nivel nacional, sin embargo no ha sido suficiente, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió en su campaña a que no iba a quedar ni una sola coma de la reforma peñista. Quedan muchos elementos que podríamos calificar de neoliberales, de política educativa neoliberal, que incluye la exclusión laboral del magisterio, que incluye incluso actos que vienen a privatizar la educación pública, las escuelas públicas. Y bueno, más en esta época en donde esta crisis sanitaria que se convirtió en crisis social y económica ha desnudado, ha acrecentado la exclusión que significa la pobreza, la exclusión que significa el vivir en zonas marginadas y por ello se ha generado una doble exclusión. Ya no solamente es la pobreza la que excluye, sino ahora el acceso a las tecnologías de información y comunicación y a la conectividad. De igual forma, esta pandemia está demostrando que las familias, los docentes, hemos tenido que asumir costos para que se lleve a cabo los procesos de aprendizaje en las casas. ¿Por qué digo esto? Porque es con los recursos propios de docentes, de padres de familia, de los jóvenes, de los niños, que se ha logrado la conectividad, la comunicación entre la escuela y los hogares de nuestro país. Por ello es que decimos que actualmente estamos viviendo el riesgo de que no se cumpla este derecho humano a la educación. Y bueno, además de eso, existen una serie de condiciones en las escuelas del Estado de México que deben ser resueltas de tal suerte que podamos tener el acceso pleno a la educación como derecho humano
en la sociedad mexiquense, la sociedad de nuestro país. En ese sentido es que hemos estado demandando, como ya señalaba la maestra Alma, diálogo con el gobernador, porque es urgente resolver las deficiencias que venimos arrastrando en las escuelas públicas, pero sobre todo prever qué va a ocurrir en la llamada nueva normalidad, porque, reitero, esta crisis nos ha desnudado las desigualdades que existen para el acceso a la educación en nuestro país, y no solamente eso, sino el acceso a los servicios públicos de un estado de bienestar, como es la salud, entre otras cosas. Entonces, por ello es que estamos desde hace un tiempo considerable demandando el diálogo directo con el gobernador, y es por ello que, y ante la negativa de este diálogo, es que vamos a emprender acciones de resistencia ante la nueva en la nueva realidad que estamos viviendo. Entonces vamos a darle la palabra a la compañera Magali para que pueda leer el comunicado de prensa que el día de hoy vamos a empezar a distribuir, y donde anunciamos precisamente esto que a grandes rasgos yo estaba esbozando en la plática. Les agradezco su atención y pues escuchemos a la profesora Magali. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Magali García Torres. Pertenezco a la organización social Plenum 21, MECRE y CENTE. A continuación daré lectura a nuestro boletín de prensa. Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Magisterio Mexiquense contra la Reforma Educativa. Estado de México, a 29 de mayo de 2020. Boletín de prensa. A los medios de comunicación, a los periodistas presentes. Los derechos no están en cuarentena, el encierro no nos calla. Llevamos más de un mes demandando diálogo con el gobernador Alfredo del Mazo. Le hemos enviado cartas a su correo de funcionario público y al institucional. Hemos publicado en diversos documentos en redes sociales la demanda. Lo hemos demandado en las redes sociales del gobernador y sus funcionarios. También hemos entablado conversación telefónica con diversos funcionarios menores y la respuesta se niega. Diversos problemas aquejan a las escuelas del EDOMEX y a sus docentes. Hay profesores que llevan el ciclo escolar completo sin recibir su salario. No se han regularizado plazas, particularmente de directivos. No han recibido recategorización profesores y directivos que trabajan un puesto y cobran con menor durante años. Hace falta construcción de aulas, sanitarios e infraestructura escolar. Cientos de profesores corren el riesgo de no ser recontratados porque llevan años siendo eventuales. Cientos de alumnos no se les ha reconocido sus estudios porque están en escuelas de nueva creación. La crisis provocada por la pandemia de COVID-19 ha demostrado que las decisiones verticales en educación son obsoletas. El programa Aprende en Casa ha sido un rotundo fracaso y solo la creatividad de los profesores y las comunidades escolares han podido lograr comunicación y desarrollo de actividades de aprendizaje en casa. La pandemia ha desnudado la grave desigualdad que existe entre estudiantes de familias que viven en pobreza y aquellos que cuentan con recursos suficientes para tener tecnologías de información y comunicación. Además de la conectividad, hoy se vive una doble marginación a la que provoca pobreza y la que implica la falta de instrumentos tecnológicos y de comunicación. Hoy, con la implementación de la educación virtual a través de la gratuidad de la educación, está sufriendo un embate. Las familias tienen que sufragar los gastos de conexión de internet, de telefonía, de datos móviles, equipo de cómputo, de materiales que deben comprar para hacer las tareas, mientras docentes deben utilizar equipo de cómputo particular, los gastos de conectividad para estar en contacto con sus estudiantes, con su director y supervisión. Cabe mencionar que quienes no manejan la tecnología de la información y comunicación han tenido que invertir en su formación o asesoramiento. Es necesario abandonar la centralización en la toma de decisiones que privilegia el cumplimiento del diseño curricular, como lo hace la SEP, y sobre todo los exámenes estandarizados. También se requiere que desde cada comunidad escolar se diseñen las estrategias de comunicación y acercamiento de la escuela con las familias, considerando el contexto y las posibilidades de la comunidad. Hacemos un llamado a los profesores a sumar esfuerzos y creatividades para formular propuestas pedagógicas viables y pertinentes, que atiendan las necesidades de los estudiantes en sus condiciones económicas, sociales y culturales,
que miremos la diversidad de las personas y las familias, permitiendo que la escuela contribuya a la formación verdaderamente de niños y jóvenes. Es necesario que se garantice el derecho a la educación, dotando de equipo de cómputo a estudiantes y profesores con la conectividad gratuita para el trabajo en línea. El gobierno federal y estatal deben garantizar la entrega de becas, incluso adelantadas, a estudiantes de todos los niveles escolares, de modo que se resuelva en algo la falta de ingresos y desempleo que afrentan las familias. Hoy más que nunca, la estabilidad del empleo de los trabajadores de la educación es crucial, sobre todo en los días por venir. Por ello, exigimos la basificación inmediata de los profesores eventuales, pago de prestaciones establecidas, atención médica oportuna y con medicamentos suficientes en el ICEMI, y los recursos necesarios para garantizar un retorno a los salones de clase privilegiado, la salud de los estudiantes y profesores. No podemos regresar a los salones de clase en una condición de contagios generalizados y sin las condiciones necesarias para garantizar las actividades escolares en la nueva normalidad. Exigimos el diálogo con Alfredo del Mazo Maza para poder resolver problemáticas emergentes en las escuelas del Estado de México. Por ello, realizaremos una caravana magisterial y popular a la ciudad de Toluca el 1 de junio, partiendo a las 11 horas del Parque Nacional de la Marquesa hacia el Palacio de Gobierno. Atentamente, unidos y organizados, venceremos. Magisterio Mexiquense contra la Reforma Educativa. MENCRE, CENTE. Muchas gracias. Bien, César, te escuchamos. Sí, solamente para resaltar lo siguiente. El diálogo con el gobierno del Estado no es solo una demanda del Magisterio Mexiquense contra la Reforma Educativa. En esta convocatoria que hemos hecho pública se han sumado organizaciones tanto magisteriales como campesinas. Si vemos el cartel que está atrás de la compañera Alma, veremos que hay logotipos de por lo menos 2 organizaciones magisteriales y una organización campesina, los cuales tienen sus demandas particulares, pero fundamentalmente se está solicitando el diálogo con el gobierno del Estado. Lo que significa que no solo es al magisterio que ha dejado sin darle solución a sus problemáticas, sino diversos sectores de la sociedad mexiquense están demandando el diálogo con Alfredo del Mazo. Entonces, reitero, estas organizaciones van a estar presentes en esta caravana que se desarrollará el próximo lunes 1 de junio, ya que empiezan las diferentes actividades de la nueva normalidad. Pues también iniciará la nueva forma de lucha del Magisterio Mexiquense y de las organizaciones sociales de este estado. Entonces, pues, esa es la información, ese es el comunicado de prensa que damos a conocer, y bueno, le damos el micrófono a la compañera Alma. Bueno, entonces pasaríamos a la sesión de preguntas, si es que hubiera alguna, de parte de los periodistas que nos están acompañando. Bueno, yo sí quiero preguntar, el primer cuestionamiento es, ¿cuál es su propuesta para que el gobierno solvente o cubra las necesidades que ahorita están solventando los padres de familia y los docentes para lograr la educación virtual? Y segundo, de esta reunión, de esta negociación que se suspendió el el 23 de marzo pasado, ¿qué otros puntos en concreto ya nos abordaron o ya no se discutieron o ya no se cumplieron por parte del gobierno del Estado? Sí, con relación a las demandas que no se han cubierto por parte del gobierno del Estado, pues es, por ejemplo, el reconocimiento de estudios de niños de preescolar, de primaria,
en varios municipios. Es decir, está en vilo, no solamente está en vilo el cumplimiento del ciclo escolar, sino también el que estos estudiantes que han cursado en escuelas de nueva creación sus estudios, pues no sean reconocidos. Es uno de ellos. Varias construcciones en diferentes escuelas del Estado, la regularización de plazas directivas y sobre todo esto que ahora se hace una demanda muy urgente, que es la pacificación de los docentes. ¿Por qué? Porque ante la crisis económica que ya estamos padeciendo, pues se va a aumentar ahora con que no les van a pagar a los profesores que son contratados de forma eventual, porque sus contratos terminan en la primera quincena de julio. Es decir, estarán la mitad de julio, agosto, sin poder, y probablemente hasta septiembre sin poder cobrar. Entonces, no solamente, entonces la basificación de profesores eventuales es una necesidad urgente que no se ha resuelto y que el gobierno del estado se ha negado a resolver. Entonces, entre varias otras demandas muy específicas ya para cada una de las escuelas y organizaciones. Y por el otro lado, con relación a la primera pregunta, nosotros estamos planteando que se debe de garantizar, como lo dice la Constitución y los derechos internacionales, la gratuidad o el derecho a la educación a partir de, si se va a estar trabajando vía virtual, entonces debemos de garantizar que los estudiantes, los docentes tengan el equipo para ello y la conectividad. Por ejemplo, ha sido una promesa de campaña casi de todos los gobernantes que va a haber conectividad gratuita para, al Internet, cosa que no ha ocurrido. Decimos nosotros, es momento de que se cumpla esa promesa, pero también es momento de que se dote a estudiantes y maestros con recursos bajos, equipo de cómputo para que puedan trabajar de manera virtual. Otra parte, decimos, hay una serie de programas de becas. Sin embargo, estas becas no han sido entregadas al 100%. Decimos que tienen que ser entregadas a los estudiantes, a las familias. Incluso se pueden adelantar, como se hizo con los programas de apoyo a adultos mayores, por ejemplo, de tal suerte que se pueda paliar en algo esta crisis que se está viviendo ya. Reitero, aquí tenemos conocimiento de que nuestros estudiantes, sobre todo en el nivel medio superior, han tenido que salir a trabajar ante el desempleo de sus padres, ante la urgencia de obtener recursos para sus familias. Entonces, pues tenemos que lograr por lo menos paliar estas actividades. Y por otro lado, es sumamente relevante que se garantice la sanitización. Hoy ya Esteban Moctezuma anunciaba un programa para el retorno a las clases diseñado para agosto, pero no dice de dónde van a salir los recursos para, por ejemplo, sanitizar las escuelas, para estar revisando médicamente a todos los estudiantes. Por ejemplo, tenemos preparatorias que tienen 2,000 estudiantes. Entonces, ¿de dónde van a salir esos recursos para garantizar la sana distancia, la salud, la limpieza en las escuelas, en los salones y con los estudiantes y los padres de familia? Entonces, sí se requiere diseñar un programa dotado de recursos para el regreso a clases, y entre esos recursos se tiene que contemplar el que se les dé equipo de cómputo a los estudiantes pobres, que se dé suficiente material de limpieza a las escuelas, que se dé suficiente conectividad a estudiantes y profesores para seguir trabajando en esta educación virtual, porque es claro que no termina en agosto.
esta política de sana distancia. Bien, ¿alguna otra pregunta de los reporteros que están aquí presentes? Sí, hola, ¿cómo están? Buenos días. Soy Arturo Tlatelpa. Yo quiero preguntarte a ti, César, sobre el tema de esta afirmación que se hace relacionada con el tema del fracaso de estudios y tareas hechas desde casa, pues que nos platiques por qué no, por qué es un fracaso, por qué se considera un fracaso, y también que nos puedas comentar sobre si ustedes se han reunido con las autoridades como organizaciones magisteriales para definir las políticas pues más precisas, más exactas para la enseñanza a los alumnos. Y también si están de acuerdo ustedes, pues en cómo se está tomando, cómo se está asumiendo este nuevo regreso a la normalidad, y si están de acuerdo con los tiempos y también si pues se descarta por parte de ustedes que este semestre pues sea recuperado o se esté dando por bueno ante el calendario que ya acaba de anunciar el secretario de Educación el día de hoy. Sí, nosotros afirmamos que esta estrategia de aprende en casa ha fracasado porque lo estamos viviendo cotidianamente. Fundamentalmente en las escuelas de zonas marginadas, que en nuestro estado, en el Estado de México, son amplias. En la zona conurbada podemos mencionar diversos municipios. Está Chimalhuacán, Valle de Chalco, Ecatepec, zonas sumamente marginadas, en donde difícilmente los niños y las familias pueden tener acceso a la tecnología de la información y la comunicación. Nosotros hemos tenido como docentes que diseñar estrategias particulares, desde los profesores que tuvieron o están teniendo que ir a sus escuelas a pegar cartulinas con las actividades para que los padres puedan ir a tomar una foto y llevarse las actividades a sus casas. Han tenido que formar grupos, sobre todo de WhatsApp, para compartir las tareas y los resultados de estas. Entonces, eso de la conectividad a través de las plataformas de Internet, incluso de la propia televisión, pues no han sido suficientes. Ni siquiera se alcanza con ello el 50% de los estudiantes, a pesar de que Moctezuma Barragán dice que es el 80%, ¿no? Bajó su porcentaje, primero decía que era el 90% y ahora ya le bajó al 80%. O sea, nosotros decimos que eso no es cierto. Y reitero, porque lo estamos viviendo cotidianamente. Es a través de la creatividad de los docentes, de las escuelas, de las redes que han logrado conformarse a nivel local, que se ha logrado cierta relación con las familias y con los estudiantes. Por otro lado, es la política que diseñó tanto la SEP federal como el Estado de México privilegia lo que nosotros conocemos como currículo. ¿Qué significa esto? Recuerden las primeras declaraciones de Esteban Moctezuma al decir que lo primero que dijo ante la pandemia es: vamos a cumplir con los planes y programas, pero además vamos a calificar, es decir, vamos a hacer exámenes. Entonces, esa es la política curricular, o eso es parte del currículo en nuestra realidad educativa. Y eso es lo que más le interesa a la autoridad, sin interesarle, por ejemplo, que estamos viviendo una transformación
total en la forma de vida de los mexicanos y de los mexiquenses. Entonces, no se considera el contexto, la parte contextual para el aprendizaje. No se considera, se tiene que cumplir los planes y programas, pero además planes y programas diseñados para los salones de clases, no diseñados para verlos de manera virtual. Entonces, por eso, reitero, por estos dos grandes elementos, nosotros decimos, es un fracaso este programa de Aprende en Casa. Y se ha logrado solventar digamos, cierta formación o cierta educación de los niños y jóvenes es a través de los esfuerzos de los docentes y de las propias familias, claro, que han logrado solventarse. Ahora, ya ha reculado un poco la Secretaría de Educación en torno a la evaluación que quieren hacer para poder salvar, según ellos, el ciclo escolar. Nosotros decimos, la formación no solamente tiene que ver con los planes y programas, tiene que ver con la vida misma. Y yo preguntaría a ustedes, por ejemplo, si son padres, si los niños, si los jóvenes no están aprendiendo de lo que está ocurriendo en esta condición de vida que tenemos todos. Y yo creo que sí. Y es precisamente ahí donde tendríamos que esforzarnos para que este aprendizaje que se logra en la vida misma se logre de una forma eficiente. Esa es la tarea de la escuela, esa es la tarea de los docentes, de las propias familias. Entonces, por eso, reitero, no puede ser que nos ciñamos a los planes y programas. Y me parece, por lo menos desde nuestra perspectiva, el ciclo escolar no puede haber reprobados en función de qué repruebas. Entonces todos tendrían que estar salvando el ciclo escolar y pasar al siguiente grado, digamos. Entonces, porque sería totalmente ilógico que les pusiéramos una calificación a partir de algo que no están vivenciando, ¿no? Que son los planes y programas o la política curricular de la Secretaría de Educación. Entonces, el ciclo escolar me parece no puede, se tiene que salvar así, con los aprendizajes logrados de estudiantes. Y por el lado del regreso a clases, pues sí necesitamos garantizar que haya el cuidado de la salud de estudiantes, de docentes, de comunidad escolar. Si no, sería sumamente peligroso regresar. Nosotros difícilmente podemos prever si las fechas que ahora ya nos dieron, que es el 10 de agosto y luego creo el 20 de agosto para prepa y para educación básica, no sabemos si para esas fechas ya los contagios no continúen. Me parece que no podemos determinar fechas, tenemos que ir observando cómo se desarrolla la pandemia, cómo se desarrolla los contagios en las diferentes regiones, en los diferentes estados. Entonces, lo que sí es necesario es que se debe de garantizar la salud y la nueva forma de vida de los estudiantes y docentes. En ese sentido es que estamos demandando el diálogo con el gobierno del Estado, porque precisamente tenemos que prever cómo vamos a regresar a clases. Creo que me extendí demasiado, pero esa sería más o menos la respuesta. Yo creo que está perfecto, está muy bien. También preguntarles, si me permites, sobre cómo será esta marcha que están ya anunciando. No me la imagino, pues, en esta situación de contingencia. ¿Cómo la están previendo, César? Si gustas comentar algo, Alma, por favor. Bueno, en todo este contexto que nosotros tenemos, hemos buscado comunicación con las familias de nuestros estudiantes, tenemos familiares. Nos queda claro que es un momento complicado en este asunto de la
epidemia de los contagios. Sin embargo, las estrategias que estamos utilizando hasta el momento no han dado resultado. Hay sobre todo compañeros, maestros que pues están en una situación incierta, algunos con suspensión de salarios, etc. Y estábamos pensando cómo podríamos equilibrar este asunto del cuidado de la salud de todos nosotros, porque tampoco estamos en la idea de no hacer caso a todas las recomendaciones que se están haciendo, pero también hacer la manifestación de nuestra inconformidad, porque hasta el momento los medios que ya les referimos no han resultado, y propusimos que fuera una marcha caravana motorizada, cada uno en sus vehículos, evidentemente con su cubreboca. No sería una concentración de personas, sino más bien con vehículos, y bueno, a lo mejor hacer una presencia con las bocinas y todo eso, porque además ya el gobierno del Estado de México sabe cuáles son nuestras demandas, sabe que se le ha estado solicitando las reuniones, por lo menos, aunque sea a distancia o a través de los medios, en las plataformas que están utilizando para de cualquier manera estar dando foros, de que el gobierno del Estado de México conoce esas estrategias, pues las conoce porque el magisterio todos estamos de alguna manera manteniendo este sistema de educación. Pero también, además de mantenerlo, tenemos esta otra parte de cosas que no se han resuelto. Esa es la estrategia que vamos a utilizar, pues que se va a hacer una marcha motorizada, una caravana de autos, y pues esperaríamos que hubiera esa sensibilidad para que se atiendan estas peticiones que no son nuevas, que sí se incrementan con las necesidades derivadas de esta situación, de esta epidemia, pero que ha ido añejando y que pues más bien no debería haber toda esta suma de demandas si se hubieran atendido en su momento. Aprovechando la palabra, me permito decir también que además de mantener, entre comillas, la normalidad del sistema educativo, con nuestros propios recursos, con nuestros equipos de cómputo, con nuestros pagos de internet, con nuestro pago de luz personal, tuvimos que aceleradamente tratar de entender y dotarnos de elementos para trabajar en línea, y posteriormente tratar de entender la situación emocional de nuestros estudiantes, porque se estaban estresando, porque sus mamás, aunque estén en home office, pues tienen que tener una multiplicidad de tareas, los padres, y sobre todo que muchos padres de familia de nuestras comunidades han quedado sin empleo. Eso nos preocupa mucho. Nosotros como magisterio mexiquense hemos buscado algunas formas de solidaridad. Estamos haciéndoles recargas a nuestros estudiantes para que puedan enviar sus trabajos. Estamos abriendo las redes de las escuelas para que se puedan conectar en las comunidades, en las colonias pequeñas donde las familias no tienen internet. Se ha abierto la red de la escuela, y bueno, pues también buscar las estrategias de que tengan acceso, pues eso de pegar los carteles y todo. Todo eso hace el magisterio con un claro compromiso con sus estudiantes. Nos preocupa lo que viene. En la media superior, aunque es obligatoria, en nuestras escuelas se pagan cuotas de inscripción altas. En las preparatorias del Estado de México son de 875 pesos por semestre. ¿Qué va a pasar con los estudiantes de las familias cuyos padres se quedaron sin empleo? ¿Cómo se va a resarcir esa situación? Las escuelas tendremos que resolver, las escuelas tendremos que asumir toda ese vacío que va a existir, toda esa repercusión de la crisis económica. Son cosas que hasta el momento las autoridades educativas no nos han dado las estrategias. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa marcha? Pues de esa manera creemos que en ese mecanismo logramos el objetivo de manifestarnos, pero también de tomar las medidas sanitarias pertinentes. Eso es todo por mi parte. Gracias. Oye, César, no sé, puedes precisarme un dato?
Bueno, dos datos. El primero, si tienen el detalle de cuántos chicos están becados, cuántos meses están pidiendo que se les adelanten. Y el otro es, esta situación de que están pegando carteles fuera de las escuelas es a nivel primaria, me supongo. Sí, empezando por la última pregunta, fundamentalmente es en educación básica donde se está implementando esta estrategia de pegar carteles para poderse comunicar. En media superior, el trabajo fundamental es vía remota, es decir, a través de medios virtuales. Entonces, sí, efectivamente es en preescolar y primaria donde se hace esto. Ahora, con relación a los jóvenes estudiantes, niños y jóvenes estudiantes becados, se entendería que es el 100% de estudiantes. Por lo menos esa es la posibilidad. En educación media superior, por ejemplo, sí es el 100% de inscritos que debía de estar becado. Y pues ahora con relación a que cuánto debía de adelantarse, pues creo que los programas, el adelanto en los programas adultos mayores podemos emularlo y que suceda lo mismo para los estudiantes. Es decir, 2 o 3 meses que están adelantando, ¿no? Pues esto más o menos es lo que podría responder. No sé si hay alguna otra pregunta de otro de los periodistas. Sí, Jorge, Sí, hola. necesita la palabra. A ver, es que yo entiendo el comunicado y lo que han comentado, pero no, yo quiero pedirles algo más. Entonces, entiendo que a ustedes como el proyecto que se presentó hoy de reanudación de clases no les parece adecuado, es así, digamos que lo rechazan. Creo que no podemos ser tan tajantes en el asunto de que se rechaza el programa que se presentó hoy. Nos parece que, por ejemplo, podemos hacer dos grandes observaciones. La primera, no podemos empecinarnos en que a todos los estudiantes, todas las regiones, todos los estados se traten de la misma manera. Nos parece que sí se debe de observar las particularidades, sobre todo de las regiones más pobres de este país y de este estado, del Estado de México. Por otro lado, no se pueden poner como fechas fatales cuando nos hemos dado cuenta desde febrero hasta la fecha, desde que llegó el virus a nuestro país, que las fechas se tienen que ir modificando, no se pueden poner fechas fatales. Entonces, creo que debe de haber la flexibilidad necesaria para el programa nacional o estatal aplicarlo de forma diferenciada en las diferentes regiones, por un lado, y por otro lado también en que las fechas también pueden ser modificadas según las condiciones. Y bueno, al parecer lo está previendo la SEP, y tan es así que pues ha dado marcha atrás en varios de sus fechas propuestas. Entonces, esperamos que haya la sensibilidad, pero para que se dé esa sensibilidad es necesario que escuchen las voces del magisterio, de la población, de los estudiantes y de los padres de familia. Por eso la necesidad urgente de un diálogo directo con el gobernador del Estado de México,
para que sepa, parece que nada más se entera a partir de lo que les informa su gabinete, y pues la información que le da no es tan precisa que digamos. Entonces sí debe de haber un diálogo que permita la retroalimentación para tomar las decisiones pertinentes en cada una de las zonas y regiones del Estado. Bien, ¿alguna pregunta más de parte de los reporteros? Quien entró como reportero 08, ¿nos puede compartir de qué medio viene? Bueno, igualmente los estamos invitando que puedan acompañarnos en esta caravana que se va a hacer el lunes 1 de junio. La salida es a las 11 de la mañana de La Marquesa. Vamos directo a Palacio Municipal de Gobierno del Estado en la ciudad de Toluca, y a lo largo del trayecto se van a ir incorporando algunos otros contingentes que, como estamos comentando, no solo es el Magisterio Mexiquense contra la Reforma Educativa, sino también van a estar participando compañeros de la sección 17, de Movimiento de Bases de Valle de Toluca, compañeros de una organización campesina. Y bueno, vamos a estar pues en esta unidad de solicitar el diálogo con el gobierno del Estado. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Sí, yo sí quiero preguntarles un tema pues relacionado con este asunto de la educación, que es el tema pues justamente de la salud. Se está buscando una vacuna para que pues se pueda tener este antídoto y pues enfrentar ya de manera pues abierta al coronavirus, al COVID-19. Que quiero preguntarles a ambos su opinión respecto a cómo, cómo observan ustedes la necesidad de tener este medicamento para que pues, los alumnos ya regresen con seguridad a las escuelas y pues continúen con su preparación. ¿Qué tan importante? No sé si han hecho algún pronunciamiento ustedes en este sentido, porque parece que el tema pues de la vacuna lo están dejando pues muy como en tercer término, y se está preocupando más sobre el tema económico, el tema educativo y otros, pero el asunto de la salud pues no veo que haya un interés así de la relevancia que se requiere. Pues de lo que ha trascendido en las noticias es que la vacuna, primero decían que iba a estar a inicios del próximo año. Las últimas notas que han salido al respecto son de que se está experimentando una vacuna con primates, con monos específicamente, y otra que tardará cerca de un año más para que esté esta vacuna. Entonces, evidentemente, todos esperamos que pueda ocurrir este hallazgo de tal manera que ya no tengamos que lidiar, digamos, con esta epidemia. Sin embargo, pues en los diversos escenarios que se ha dado a conocer esto, pues no es una situación que pronto se pueda resolver. En ese sentido, nosotros decimos que si hay un regreso, como se ha anunciado por parte de las autoridades, primero dijeron que en junio, el 1 de junio, después ahora ya están diciendo que será hasta agosto, entre el 10 y el 20 de agosto, dependiendo del nivel. Nosotros decimos, pues si no hay vacuna, hay que buscar que en realidad se garantice la salud de las comunidades escolares. O sea, ¿cómo? Con la limpieza.
porque sabemos que es fundamental. Por otro lado, con las revisiones médicas, con la implementación de medidas que no permitan el que se esté transmitiendo el virus. Entonces, tenemos que partir de que si regresamos a clases, si regresamos a las aulas, tiene que ser con la garantía de que no va a ser contraproducente. Entonces, por eso sí estamos demandando que se garantice las medidas de sanidad y salud para las comunidades escolares. Y bueno, no lo estamos dejando en segundo o tercer plano, sino es algo fundamental de lo que tenemos que hablar con el gobierno del Estado para encontrar las maneras, las formas de garantizar la salud en un futuro retorno a las aulas. Entonces, pues esa es la respuesta. Gracias. Bueno, además, y ya como última pregunta por mi parte, preguntarles cómo perciben ustedes el estado de ánimo de los padres de familia con quienes pues, han tenido contacto, cuando menos quizás a la distancia, vía telefónica o por chat, y los alumnos, qué ánimo se registra en este sector, o en estos dos sectores de la población. Alma. Bueno, las primeras semanas pues era de incredulidad. No alcanzaban a dimensionar que todas estas acciones pudieran tener esas consecuencias. Cuando empieza a haber el desempleo, empieza a haber muchos problemas de depresión, de angustia, de estrés. Hay, sobre todo en los niños y en los jóvenes que no pueden salir y que a veces no entienden todo lo que está pasando. Nos hemos enfrentado a esa situación. También estamos tratando de detener a algunos jóvenes que están dispuestos a renunciar a continuar sus estudios. Y los padres de familia con los que nos hemos comunicado en ocasiones dicen, pues es que tienen que salir a trabajar. Discúlpeme, pero no vamos a estar entregando tareas porque ahorita mi esposo se quedó sin empleo o yo, si son jefas madres de familia, y vamos a estar saliendo a buscar trabajo. Es una situación pues difícil, nosotros tenemos que entenderla y tenemos que solidarizarnos con esas circunstancias de las familias, pero todo esto se incrementa cuando empiezan a crecer los casos de vecinos, de familiares y de los mismos profesores que empiezan a tener ya la alarma de que puedan estar contagiados, algunos vecinos o familiares que han fallecido y como comentábamos hace un momento, la información que nos llega puede ser que sea de COVID, pero no está 100% y las familias se tienen que recluir más en su casa y bueno, hay todo un cúmulo de situaciones en este periodo que como maestros pues tratamos de dar atención a todo eso, pero ha pasado por un poco la incredulidad y después toda una serie de emociones de estrés, angustia, depresión, enojo, ansiedad y ahorita pues miedo, tristeza si es que se han perdido familiares, angustia si es que no se tiene empleo, en donde la escuela en realidad pues pasa a un segundo momento. Por eso decíamos nosotros que el currículum, el avance de los planes y programas en este momento no puede ser la prioridad. Es la lucha por la vida, es la atención de que son importantes, que estén bien, que se cuiden, que estamos con ellos, que necesitan, por lo menos la escucha. Eso es parte de lo que también como magisterio estamos haciendo. Gracias. Pues para finalizar, yo solicitaría, sobre todo a los reporteros que no conocemos, que nos pudieran dejar un contacto de tal manera que podamos enviarles el boletín de prensa, también vía electrónica, y puedan tenerlo en sus manos.
Y bueno, agradecerles mucho Yo quiero saber algo. su participación. Es que yo me desconecté, no sé, está mala la conexión. ¿De dónde a dónde va a ir la caravana? Sí, la caravana parte de La Marquesa, en la carretera México-Toluca, a la altura de La Marquesa. Ahí nos vamos a concentrar a las 11 de la mañana y vamos a partir a la ciudad de Toluca a frente es en autos y bueno, evidentemente vamos a guardar la sana distancia y las medidas pertinentes para evitar contagios, ¿no? Entonces es esa la condición y bueno, reiterar a los compañeros periodistas si pudieran dejarnos algún número telefónico para enviarles el boletín de prensa donde están los datos generales. Bueno, y discúlpeme que insista, es que se cayó la conexión. Muy puntual. Del plan que presentó hoy Moctezuma, porque yo sí veo que hay, por lo menos, digo, no sabe todavía dónde va a salir el presupuesto, pero sí hay medidas de prevención, como 3 filtros. Dice, como el anuncio de que si hay alguna señal de de algún caso, se cierra otra vez la escuela. Dice que no va a haber examen para los estudiantes de secundaria. No vi si hay otra explicación de los exámenes en niveles intermedios. Es decir, sí veo esos puntos. Solo quisiera si usted pudiera puntualizar lo principal, las principales exigencias que ven en este proyecto o faltantes que ven en este proyecto que se anunció hoy. Sí, nosotros vemos fundamental el que estas medidas que se anuncian, que no son tan rígidas, puedan ser dialogadas con los docentes. Y en este caso, para el caso del Estado de México, sí requerimos que esta transición que vamos a vivir tenga que ser dialogada con los actores, es decir, con el magisterio. Por ello, la demanda de diálogo inmediato con el gobernador del Estado de México, para sentar las bases de coordinadas, porque es necesario eso. Yo les decía al inicio de la conferencia, por un lado está caminando la autoridad y por otro lado las escuelas, con sus docentes, con los estudiantes. Entonces sí tenemos que caminar de forma coordinada y para eso es necesario el diálogo. Entonces por eso es el planteamiento de esta caravana, que tenemos que dialogar con el gobierno del Estado precisamente para transitar a esta nueva realidad. Bien, pues si no hubiera alguna otra intervención, agradecemos que en el chat nos puedan dejar sus datos de contacto. Gracias, Arturo. Y para hacerles llegar el boletín de prensa, igual los invitamos que puedan acompañarnos en la caravana motorizada, en la marcha caravana motorizada que se va a hacer el lunes 1 de julio. Agradecemos a todos su participación y pues esperamos que pasen una excelente tarde. Cuídense mucho. Ok, buena tarde. Saludos a todos. Saludos. Gracias. Y gracias por su participación. Gracias. Yo nada más quisiera que nos pudieran participar el número de liga para tener completa esta conferencia, porque parece que no grabó bien aquí en mi equipo y necesito retomar algunos datos. Gracias. Sí, gracias. Okay.